Referente del Frente de Izquierda en la Argentina, Miriam Bregman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Estado de situación, Miriam. Están pasando muchas cosas, todas al mismo tiempo, muy intensas. Venimos de una semana intensa, se viene otra, y todo indica que ese nivel de conflictividad, de intensidad, de demás, y sobre todo para los que vivimos la política de esa manera, va a seguir, que no es algo que va a aflojar, que es producto de las discusiones de estas horas. Pero en general lo que estás viendo, estado de situación, ¿qué está pasando en este momento? Mirá, veo como un ritmo muy ferviente del gobierno de pasar todo lo que pueda rápido, todas las reformas que le pide el Fondo Monetario, entre ellas la reforma laboral. También eso es un pedido del Fondo Monetario. Y de las grandes patronales, por supuesto, que hace años que querían una reforma como esta. Y por el otro lado, me parece que hay que pensar en qué país tiene que aplicar todas esas medidas, porque a veces nos podemos confundir y pensar que porque logra, a fuerza de compra de votos, de traidores o de lo que sea, una cierta mayoría en el Congreso, eso indica que Milei está más fuerte. Y la verdad es que eso no parece. Algunos datos son contundentes. Cuando logró aprobar la ley bases, consiguió 147 votos, ahora consiguió quórum con 130, es decir, ahí muy ajustadito, quórum es 129, y se aprobó con 132 algunos artículos, 135 otros, es decir, no es que tuvo nuevamente las mayorías que tenía antes, incluso ahora habiendo incorporado al PRO, habiendo incorporado, si vos lo mirás en su dinámica, el gobierno es todo lo contrario que lo que declama. Lo que pasa es que, bueno, producto de los acuerdos políticos que va logrando imponer leyes como esta, pero no significa que tenga un gran acuerdo. Después veía un estudio, y yo no me gustan mucho, no soy muy amiga de las encuestas porque siempre tenés que mirar quién la hace y demás, pero esto era un estudio de opinión. Entre la mitad de los votantes de Milei decía, la mitad, cosa que me parece mucho, pero ponele que se lo concedo, la mitad de los que votaron a Milei están de acuerdo con la reforma laboral. Pero de quienes votaron a otros candidatos, Sergio Massa, Miriam Bregman, Schiaretti, casi el 90% está en contra. Si vos sumás eso, quiere decir que no avanzó sobre el resto de la población que no lo votó y que perdió la mitad de sus votantes, ¿no? Entonces es muy distinto cuando vos empezás a desmenuzar la sociedad, dónde tiene que aplicar esas reformas que está consiguiendo tan rápido, que es lo que ves por arriba en el Congreso, que parece apabullante, porque no es solo la reforma laboral, venimos de la baja de la edad de punibilidad, una ley terrible, terrible, increíble. Y se vienen ahora, está la discusión por la ley de glaciares, bueno, se viene la apertura de sesiones, me parece que se viene también una nueva reforma penal, etcétera. Digo, va, evidentemente en la actitud, vos ves un gobierno que dice, es ahora y vamos por todo a fondo. Vos no ves que eso tenga representación en el resto de las variables que se observan en la política. No ves a ese gobierno diciendo es ahora, es con todos. Es que no nada lo indica, empezando por las propias elecciones. Ganó porque le fue peor al resto, pero si vos te fijás, perdió entre el balotaje del 23 y octubre del 25 casi 16 puntos, es un montón. Y si desagregás, lo perdió entre la juventud, entre los pibes más jóvenes y demás que se habían entusiasmado, le habían creído a Milei que podía representar un poco de esa rebeldía que fingía, y bueno, y es un gobierno ultraconservador, neoliberal, así que me parece que ahí hay una discusión profunda que hay que hacer, porque si no se lucha más, no es un problema que no haya acompañamiento, ¿viste? Porque enseguida empiezan la gente, yo ya escucho a la gente y me empieza a picar todo, porque vos decís, ¿qué tanto la gente? Si la CGT llamó un paro tardío, mal llamado, sin movilización, a desgano, con todo el mundo sabiendo que ya había arreglado su caja más importante, es decir, las peores condiciones, igual el paro fue contundente, fue un manifiesto político contundente el paro. Y la gente cuando para arriesga mucho, ¿no? Y no fue solo acá. Yo ese día me acuerdo, estábamos en sesión y hablé con compañeros de Jujuy, bueno, de Rosario, de Córdoba, y en todos lados era un paro muy importante. Es decir, el paro tuvo una respuesta política, lo que le faltó es una estrategia, porque bueno, la CGT no tiene ninguna estrategia de derrotar a Milei, sino todo lo contrario, dejarlo que haga el ajuste lo más tranquilo posible. Ahora, vos ves, porque una de las discusiones de los últimos días es cómo se enfrenta este gobierno, ¿no? Es una discusión que se está dando en el sindicalismo, es otra discusión que se está dando en el peronismo, ¿no? Con sus distintas interpretaciones y distintas posiciones. ¿Cómo no se lo enfrenta? También se discute bueno, mucho. por eso, pero exactamente. Más que cómo se lo enfrenta, cómo no se lo enfrenta. Pero hay un atajo que encuentran los que no quieren enfrentar, que es, bueno, la gente pide, o la gente quiere, o es la época, o no podemos ir nosotros en contra de...
la voluntad popular, etcétera. ¿Qué observás en eso? ¿Cómo es hoy esa discusión de, bueno, lo que está dado, ¿no? Y lo que también, más allá de las limitaciones, los obstáculos y demás, puede cambiar? ¿Qué Me ves parece ahí? una chantada absoluta, por todo lo que te dije, empezando por todos los datos que te di, que nada indica que Milei haya conquistado o avanzado sobre otros espacios políticos, sino más bien que perdió de lo propio. Por eso llega a un acuerdo con el PRO y demás también para las elecciones, que perdió de lo propio y lo que se está vendiendo paso a paso es la dirigencia política. Entonces, vos no podés culpar de la dirigencia política lo que hace la sociedad. Y esto se ve muy categórico porque muchos candidatos en las últimas elecciones de octubre decían, bueno, vótenme a mí porque así tenemos un bloque. Acá en la Ciudad de Buenos Aires yo lo viví de una manera espantosa, con ataques insólitos de gente que nunca me hubiese imaginado, diciendo, no, hay que votar al peronismo porque si nos votan a nosotros vamos a tener un bloque más fuerte y teniendo un bloque más fuerte vamos a enfrentar mejor a Milei. Bueno, es un escándalo lo que pasó. Porque los votos fueron usados para aumentar el precio de los que se venden. Pero no es que te enteraste después de octubre que eran unos vendidos. Ya se habían vendido antes, los santificaron para las elecciones y se vuelven a vender. Los de Tucumán, los de Catamarca, los de Salta. Es escandaloso. Es escandaloso. El otro día un diputado de Salta dijo, yo sé que el plan de Milei está fracasando, pero bueno, voy a votar igual. ¿Cómo que está fracasando? Esos fracasos no son Sí. una estadística o un cuadrito en la tele donde mostrás cuántos votos suben o bajan. Es la gente la que paga con su bolsillo, la que paga con la pérdida de puestos de trabajo, con las condiciones, con el aumento de los alimentos, el aumento de la carne, todo lo que estamos viendo estos días. Entonces, juegan de una manera muy jodida, muy jodida. Entonces, no, que no culpen a nadie. Pero vos ves voluntad de resistir, de luchar, ves que hay, más allá de que signifique para algunos un atajo y una excusa, ves que existe, que hay, que está pasando ¿Y por algo. qué el paro fue tan contundente, si no? Ujú. Cuando arriesgas mucho parando, ¿eh? No es, viste, un paro donde vos parás y no pasa nada y la patronal te dice, qué bien, usted no vino. No, y más en este contexto, Más en y este con esta contexto, discusión. con, Sí. con la desocupación creciente, con el trabajo precarizado creciente, que alguien diga, no, che, yo paro porque me la tengo que jugar por mi puesto de trabajo, por mis hijos para que no tienen derecho, que se reciben y no consiguen laburo, que van a la escuela y no dan más, etcétera, etcétera. Bueno, y que aún así, por eso, la responsabilidad de la dirigencia política tradicional, las responsabilidades de la CGT, de las centrales sindicales, es escandalosa como pocas veces se vio, como pocas veces se vio. Entonces, cada vez que pasa eso, empiezan a buscar el culpable. Yo esto ya lo vi muchas veces, entonces empezamos con el culpable, a ver quién es el culpable de esto. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Sergio Massa, que sacó el 40% de los votos? No lo viste en ningún lado. El tipo se fue a laburar un fondo buitre. O sea, son cosas... Y el otro día diputados de su espacio votaron la baja de la edad de punibilidad para culpar a los pibes más empobrecidos, que son los responsables de lo que pasa en la Argentina. Bueno, casi hacen cada cosa, pero hay que hacerse responsable de lo que está pasando. Entonces, no se puede culpar a la sociedad. Y creo que ejemplos de ganas de luchar tenemos todo el tiempo. Lo tuvimos con las universidades, lo tenemos las mujeres. Todo el tiempo vos tenés ejemplo que cuando hay convocatoria, pero a lo sumo moviliza un sector del sindicalismo y a las 3 de la tarde se van de la plaza. Bueno, las mujeres cuando tuvimos que garantizar el derecho a aborto nos quedamos toda la noche, ¿viste, chicos? Ustedes también podrían hacer un esfuercito, ¿no? ¿Y a qué atribuís esa subordinación de gran parte del sistema político? Porque en algunos casos está la subordinación total y, bueno, y los negocios y los acuerdos y lo que se ha visto a plena luz del día en los últimos días, pero también hay otro sector que está como con cierta impotencia, ¿no? Intenta y vos ves que no se logra, y también están los resignados, ¿no? Los que dicen, bueno, ya está, esto es así y habrá que esperar. Y están obviamente los que luchan, ¿no? Esos también están. Pero ¿a qué atribuís que un sector tan importante del sistema político, mediático, empresarial, sindical en general, esté tan cómodo con este estado de situación? Sí, no sé si están cómodos, pero evidentemente están dejando correr o porque vos decís por resignación o por lo que sea. Resignación incluso les da un beneficio porque nadie que se presente como referente público, político, puede resignarse, si no, andate a tu casa. Sí, no, claro. O sea, correte, chao, hasta luego. No Sí, laburar otra cosa y listo. No tenés ninguna obligación de estar acá. El Congreso es calentito, cobran buenos sueldos, puede ser por eso, pero viste, andate. Entonces, es una decisión política que Milei siga avanzando. Eso no se puede tampoco ahí confundir responsabilidades. Yo creo que si lo mirás más globalmente, hay una situación
del sistema mundial, del imperialismo, la posición que tiene Estados Unidos y demás, que no permite ya esas referencias tibias, discursivas y demás. Hay una derecha o ultraderecha arrolladora que se comió a la derecha tradicional, lo vemos en Argentina, pero se ve en otros países como el propio Estados Unidos, se comen a la derecha tradicional, se comen a espacios de centro derecha, lo estamos viendo también en el Congreso, la gente de, no sé, Puyaro de Santa Fe dando quórum, viste, gente que se ubica en algunos temas no tan a la ultraderecha, pero lo ves avanzando, cómo se van comiendo espacios, y por el otro lado o generás una fuerza potente, basada en la lucha de clases, basada en las peleas de la clase trabajadora, basada en las peleas de todos los sectores agraviados, o te pasan por arriba. Me parece que, porque a veces se hacen comparaciones, no, porque en tal año gobernó no sé quién y tuvimos un gobierno. Bueno, vos tenés que analizar los contextos históricos, y el contexto que hoy ves de la guerra, volviendo a Europa, de un genocidio en curso y descarado, como el que está llevando adelante el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Son muchos fenómenos políticos, y por el otro lado ves que para parar a la ultraderecha se necesitan respuestas muy contundentes. Yo no me canso de repetir lo de Minneapolis, porque es como el ejemplo desde abajo, construido desde la calle, con una sociedad que dijo: nosotros no vamos a aceptar a estos terribles ultraderechistas, estas políticas fascistas, porque verdaderamente contra los migrantes tiene políticas fascistas, ¿no? De señalarlos, marcarlos, perseguirlos, llevarlos a centro de detención, tenerlos por horas incomunicados, separar a la familia. No sé cómo le querés poner a eso, pero no hay muchos calificativos más para eso. Y si se logra echar a ICE o frenar a ICE es porque, a pesar de que mataron a 2 personas que habían salido a solidarizarse, como René Good y Alex Preti, la sociedad sale, las docentes se organizan, no sé, es como un laboratorio de buenos ejemplos. Pero vos por el otro lado lo que ves es que el resto, cuando te quedás quietito, decís, bueno, no, hay que esperar y no sé qué más, la derecha avanza, es arrolladora. Y como te digo, al ser tan agresiva, porque está en un contexto donde no tiene mucho para mostrar, ¿qué tiene Trump para mostrar si no te muestra el odio contra los migrantes? No tiene nada, económicamente no tiene nada. Ahora acaba de perder además la batalla de los aranceles, que actuaba como un garrote disciplinador sobre otros países. Entonces esa agresividad se incrementa con los pueblos de América Latina, donde el único destino que nos tiene pensado es el de una verdadera colonia. Lo que hizo en Venezuela, secuestrando Maduro, bombardeando, lo que está haciendo con Cuba es absolutamente criminal. Después de 64 años de bloqueo criminal, cuando todo parece que no puede ser peor, aumenta su agresividad, y esto yo te lo digo sin tener identidad política ni con el gobierno de Venezuela ni con el de Cuba, pero acá hay una situación que es muy contundente. Entonces, si vos mirás el continente, mirás el mundo, mirás lo que está haciendo Estados Unidos y creés que con discursitos vas a parar a eso, no, la verdad que no, porque si no, lo otro que te dice, no, porque tal se pelea que tal, como si fuese un problema de personalidades, ¿no? Bueno, no es un problema de personalidades, porque en Bolivia pasó lo mismo, en todos lados los que venían siendo como una referencia o querían enfrentar en algunos aspectos esa política, fracasaron porque o lo enfrentás con todo o no va, o enfrentás la política del Fondo Monetario o te pasan por encima. Entonces es muy fuerte la discusión que tenemos que hacer y lo que hay que contraponerle, ¿no? Porque desde ahí me parece a mí que no hay perspectiva histórica, no es un problema de coyuntura electoral, no queda perspectiva histórica. ¿Qué escenario te imaginas en caso de que el gobierno el viernes logra aprobar la reforma laboral frente a, más allá de lo que diga la ley, que por supuesto es parte del problema, en general el problema es el modelo económico, la inexistencia del modelo productivo, lo que estamos viendo todo el tiempo, todos los días, distintas noticias, en distintos sectores y en todo el país, de cierre de empresas, despidos, suspensiones, frente a ese escenario, y ahora con una reforma laboral de estas características, ¿qué escenario te imaginas? Porque una cosa es aprobar la reforma laboral en el Congreso, pactos entre castas, listo, tenés tu ley, y otra cosa es llevar eso a la práctica, a la vida real, donde imagino que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos mínimamente habrá tensiones. ¿Qué ves? Mira, primero que la CGT ya dejó pasar, y las centrales sindicales en general dejaron pasar, la CTA también, dejaron pasar
Y el gran tema que era frenarla en diputados. Ahora lo que se vota en senadores es por cuál versión de la reforma laboral sale. Con el 44 ese. O no. O no, claro. Claro, es grave. O sea, lo que habría que impedir es que se trate en el Senado. O sea, es una lucha ahora muy dura, muy importante, que me parece que hay que darla. O sea, yo no abandono ninguna pelea sin darla, porque incluso con un gran paro de la clase trabajadora, con movilización, donde verdaderamente hasta se les complica sesionar, producto del paro, creo que, bueno, y no la podrían tratar el viernes. O sea, la clase trabajadora tiene maneras. Lo vimos en Italia con el bloqueamos todo de la clase trabajadora italiana, con 2 millones de personas en la calle. Te aseguro que no sé qué senador se anima a levantar la manito con eso. Y yo creo que lo podemos hacer. Creo que lo podemos hacer si se convoca, si se organiza. Pero bueno, han dejado pasar esa oportunidad. Cada vez se pone más difícil desde ese punto de vista. Entonces, la etapa que sigue... A pesar que, como te digo, me parece que la pelea hay que darla, porque sí, no es lo mismo la tranquilidad o no con la que logren aprobar eso. La etapa, lo que viene es en qué sociedad tienen que aplicar esa reforma. En qué sociedad. Y es una sociedad donde lo único que funciona bien es la bicicleta financiera, el carry trade y los negocios de Caputo y sus amigos. La verdad que no tienen mucho para mostrar. Si vos te vas como te decía al principio, del efecto discursivo y arrollador de cómo ellos mismos se muestran, ¿qué tiene para mostrar el gobierno? Ni siquiera la inflación, porque se descubrió que estaban dibujando los números, que había una trampa en cómo que estaban analizando de una manera para que le den bien los números que no eran tales. Hay aumentos de tarifas, vienen nuevos aumentos, están disparándose los alimentos. En el conurbano 6%, es una locura el aumento de alimentos. Y además, el que diga que no aumentó, que aumentó solo un 2%, es porque no fue al supermercado. Porque si fuiste al supermercado las últimas semanas, la verdad que lo que se ve es vertiginoso. Y bueno, creo que la carne, ni hablar, otros alimentos que son de consumo básico. El transporte, los servicios este año. Transporte, servicio. Entonces, Vivir. ¿sobre qué sociedad, sobre qué clase trabajadora, sobre qué pueblo trabajador va a aplicar esa reforma? No es lo mismo decir, bueno, te voy a ajustar en derechos cuando la gente tiene resto y todavía tiene algo para sostenerse, que cuando ya venís de un ajuste de 2 años y pico, de una caída que obviamente no empezó con el gobierno de Milei, pero que este gobierno profundizó de manera vertiginosa, y que ahora sobre eso viene esta política. Entonces, hay una cosa es decir te van a fragmentar vacaciones, otra cosa es que te vayas a tomar las vacaciones cuando podés, como todos los años, y te digan, no, este año a usted le toca en junio. Otra cosa es que vos te digan, bueno, che, me voy porque llegó la hora, como todos los días, de ir a buscar a los pibes a la escuela. No, banco de horas. Usted se queda porque hoy quiero que se quede hasta las 10 de la noche. Y mañana quédese tranquilo que se va antes. Bueno, ahí te quiero ver, ¿viste? Ahora, no es lo mismo. ¿Existe, más allá de cómo describís vos el estado de situación, de qué cree el gobierno que tiene por delante y la realidad, si logran aprobar una reforma laboral y si además logran lo que están también logrando por estas horas, bajar la edad de diputabilidad, si además logran avanzar con una reforma penal, digamos, con cuestiones muy estructurales y los viejos sueños húmedos de la derecha en la Argentina, ¿pensás que hay un riesgo de que Milei transforme la Argentina de otra manera que luego sea difícil revertir? ¿O pensás que esa tensión está y que, bueno, nada, será cuestión de... Sí, claro, sí. Okay. El otro día puede revertirlo de una forma irreversible. Un diputado dijo, un diputado del peronismo dijo, no se preocupen porque total, si ganamos nosotros, esta reforma se cae. Sí. Y la verdad es que, mira, hace unos días hicimos porque son reformas muy estructurales, la reforma laboral, la penal, exacto. ¿no? Sí. Hicimos una audiencia con la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina y se conectaron de un montón de países de América Latina, desde Francia, desde Brasil. La verdad que estuvo buenísima, desde el Estado español, y además de los que mandaron opiniones y demás. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que quienes hablaban de Brasil destacaban una reforma parecida a esta que hizo Temer después del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y decían, ojo, porque Temer metió esta reforma y al día de hoy no se pudo modificar eso, ¿eh? Está gobernando Lula, todo lo que quieras, pero estas reformas, una vez que las clases dominantes consiguen posiciones, ellos también las defienden, sí, claro. Las defienden mucho. Tienen sus herramientas para defenderlas. Tienen su herramienta para defenderla. Entonces no es lo mismo si vos decís, bueno, listo, ya está, esperemos 2 años, nos quedamos tranquilos, porque en 2 años por ahí ganamos las elecciones, y para ganar las elecciones, y empiezan de nuevo, no, vamos a tener que hacer un acuerdo
acuerdo con Jaldo, con todos los que están traicionando, porque si no, no ganamos. Bueno, es como el cuento de nunca acabar y estamos cada vez más abajo. O sea, lo que estamos viviendo ahora tiene responsables. A mí no me vengan con pasar el cuentito, viste, bueno, sí, ya está. No, 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 que hay responsables. Hay responsables de este personal político sentado ahí votando esas leyes infames. No es una casualidad. No es una casualidad. Una diputada lloraba porque tenía que votar derogar el estatuto del periodista. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo te da la cara de llorar? Llorar vamos a llorar nosotros, porque derogar el estatuto del periodista es menos derecho de información. O sea, no es un problema solamente laboral. Es un problema, como decís vos, de reestructurar la sociedad sobre otras bases. Entonces, la ultraderecha pega, los compra, los arregla. Todo después me decía, bueno, yo no se puede en algún momento. Mirá, muchas de las normas que metió la dictadura, que se van a cumplir 50 años, y una de las primeras reformas que hizo fue de la ley de contrato de trabajo, muchas de esas cosas, no sé, el término de prescripción para iniciar una demanda, nunca más se volvieron atrás. Nunca más, ¿eh? Quedan la ley de identidad financiera. La ley de identidad financiera, yo te decía de la ley de contrato de trabajo, pero la ley de identidad financiera ni hablar, ni hablar. Es una que sí, hay que meterla de nuevo en el debate público. Entonces, ojo, porque viste, si no, el 24 de marzo parece un hecho conmemorativo. No es conmemorativo. Las posiciones conquistadas por la clase dominante, por los sectores del poder que tienen el poder fáctico, si vos no las peleás en el momento oportuno, después es muy difícil volverlas atrás. Bueno, hoy estamos en un punto de inflexión de eso que tenemos que pensar entonces qué tenemos que hacer frente a eso. Cuando nosotros decimos que recuperar los sindicatos, tienen que ser herramienta de lucha, la izquierda, ¿cómo? Y si los sindicatos hubiesen todos puesto a la disposición de esto, ¿hubiese sido lo mismo con las poderosas organizaciones que tiene nuestro país? Es un país altamente sindicalizado, altamente organizado, y por eso todo un capítulo de la reforma laboral es para atacar la organización de base. Desarticular eso, claro. Claro. Miriam, sucede cada tanto, es medio cíclico, que hay un sector del votante peronista o del amplio mundo del peronismo, ¿no? Porque también hoy eso está bastante en una crisis identitaria muy profunda, que dice... qué grande la Rusa Bregman, eso es lo que yo quiero para mis peronistas, ¿viste? Y empiezan ahí como con una conversación en la que saltan otro y dicen, bueno, no te trosquies, ¿no? ¿Viste? Ese tipo de discusiones, a veces muy de Twitter, muy de redes, pero que es parte de la dinámica del que busca referencias también, buscan referencias que luchen y sobre todo en un momento así. ¿Cómo tomás vos eso? O esa discusión, o eso que te llega, o eso de, Rusa? Mirá, estos días con un poco de vértigo, te diría, porque es muy grande, sinceramente, lo pueden ver, por eso lo digo, no es ninguna arrogancia, porque lo puede ver cualquiera en las redes. Pero es que te lo pregunto porque lo estoy viendo, pasan redes. Sí, no, y en la calle, y en todos lados, hay un agradecimiento muy grande por la pelea que estamos dando, porque dijimos que no íbamos a transar ni un tantito así con este gobierno y lo estamos haciendo, y todo el mundo te dice, no aflojes, dales con todo. Entonces vos ves que hay unas ganas de ir para adelante y son esos compromisos que nacen en la lucha, en las peleas compartidas, que son muy fuertes, ¿no? No es lo mismo, ¿viste? El apoyo en una red social solamente, que cuando la gente te ve, que estás en una represión, que estás cuando cierra una fábrica como FATE, que estás... Bueno, hay algo que se construye y creo que es un momento de abrir un diálogo en serio. De abrir un diálogo en serio. Yo no quiero discutir votos, quiero discutir qué hacemos, para salir de acá, qué herramientas necesitamos. Por eso te digo, hay un ciclo político, histórico del peronismo, que es el que lo llevó en esa encrucijada. No es que son casualidades, Scioli, Alberto Fernández, Massa. Son las caras que se eligen para una determinada orientación política. Entonces, vos podés pensar que son malas decisiones o que es una orientación política en este contexto mundial del que hablábamos antes. Y yo creo que al revés, que en este contexto mundial, tener la utopía de que se puede volver a conciliar el capital y el trabajo, del 50-50 entre el capital y el trabajo, como en algún momento planteó el peronismo, bueno, la verdad que se muestra en el mundo entero bastante utópico, ¿no? Que lo que hay es una reacción y que del otro lado le tenés que oponer una fuerza muy, muy grande para enfrentarla. Entonces, creo que hay que pensar en serio que las peleas políticas no dadas, que las concesiones hechas a los sentidos comunes de la derecha, que la naturalización de genocidios, son cosas muy fuertes que van creando una conciencia social. Y bueno, a nosotros nos ha tocado algunas veces en mayoría, otras veces en minoría en este tiempo acompañar todas esas peleas, y por eso creo que hay que abrir una discusión muy grande de qué herramienta política también necesitamos, ¿no?
Y Ahí, creo que sí. que por ahí va la nueva discusión, ¿no? Ok. Que la clase trabajadora, trabajadores y trabajadoras de este país necesitamos una herramienta política sin burócratas, sin traidores. Cuando decís sin... herramienta política, ¿a qué te referís? A un partido de la clase trabajadora. Partido, claro. A un partido de la clase trabajadora que tenga sus propios intereses, que sirva para la lucha, que sirva para enfrentar a la derecha, que sirva para defender nuestros derechos y que no nos digan que es culpa de que las mujeres reclamamos demasiado, entonces, culpa de ustedes. Bueno. Porque hay una discusión histórica. Algunos te dirán, bueno, eso fue o es, algunos creen que sigue siendo y seguirá siendo el peronismo. El partido político de la clase trabajadora fue el partido justicialista, te dirán algunos. Más allá de las diferencias, los traidores y los obstáculos, sigue siendo, te dirán. ¿Qué pensás? Que las diferencias políticas que tienen, yo no veo que haya un problema de personalidad, de gente mala que se pelea y que el otro le dijo esto, que me parece que hay personalidades, obviamente las personalidades claro, obvio. influyen, Sí. pero lo que hay es una experiencia histórica acabada. Ajá. En cuanto a una política que, como te digo, en este contexto no conduce a ningún lado. Por eso te digo, si vos lo mirás, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, lo que pasó con Boric en Chile y demás, ¿por qué terminan de esa manera y terminan viniendo derechas aún más fuerte? Porque no hay hay una imposibilidad total de que con las viejas estructuras, o por más que aparezca alguna cara nueva, como Boric, pero si no tocas, no haces cambios estructurales, en esta etapa del capitalismo es muy difícil gestionar gobiernos capitalistas como si no pasara nada, ¿viste? Porque tenés un tipo arriba que te bombardea, tenés una guerra, tenés un genocidio, tenés hambruna, es muy difícil, hay una disputa muy profunda entre China y Estados Unidos, es decir, quedás cruzado por todo eso. El Consejo de Paz que está haciendo, que yo el otro día tuve un furcio, te cuento, una cosa que me di cuenta después, mirando, dije Consejo de Guerra, ¿viste? Y lo llamé por su nombre, Claro, me salió de verdad. el verdadero nombre. El verdadero nombre. Sí. El Consejo de Paz que está planteando Trump y que Milei dice que va a mandar tropas para acompañar, es decir, nuestro país también se está viendo involucrado en cosas muy, muy complejas. ¿Y vos a eso qué le vas a oponer? De nuevo, todos juntos, nos unimos todos. Bueno, evidentemente eso no solo fracasó en la Argentina, fracasó con Biden en Estados Unidos, fracasó para enfrentar a la derecha porque Macron se quedó él, ¿viste? Hicieron un nuevo Frente Popular para enfrentar a Le Pen y se termina quedando Macron y aplica todo el ajuste Macron. Es decir, yo te puedo poner ejemplos de muchos lugares del mundo donde esto se confirma y donde hasta incluso podés ganar una elección pero no cambiar la vida de la gente. Y lo que nosotros tenemos que pelear es porque los trabajadores y las trabajadoras recuperen su salario, recuperen sus derechos, porque exista el derecho a jubilarse. Desde mi perspectiva, para ir a una transformación social mucho más profunda, pero hay cosas elementales que defender y que con estas herramientas no se puede. Digo, lo vimos con la discusión del Fondo Monetario, ¿te acordás? Era, no importa que Milei vaya al FMI porque después, bueno, ganamos nosotros y eso se revierte. No se revirtió nada, convalidaron el acuerdo con el fondo y esto es producto del acuerdo con el fondo. Entonces, hay como experiencias hechas y por eso creo que todo se lo quiere dejar como en un terreno muy liviano. No es liviano lo que está pasando, es muy duro, es muy pesado, hay mucha gente pasándola muy mal y la derecha avanza y bueno, del otro lado, ¿qué le vamos a contraponer? Hacerte los muertitos, ¿viste? Como esos animales que se hacen los muertitos para que no los ataquen. Bueno, no funciona en política eso. Si vos te quedás quieto, te pasan por arriba. Miriam, gracias por haber venido. Estamos en contacto como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes que siempre nos dan un espacio. Muchas gracias. Y además está la audiencia del Destape, vos la conocés, Sí. y también está en esa tensión de qué grande la rusa y el que basta de trosco. No, pero mirá. Pero ¿sabés qué pasa? Hay Sí. peronistas que yo conozco, peronistas, y me acaban de hablar de uno que acá, ¿sí? Daddy, por ejemplo, Daddy Uribe, viejo peronista. ¿Y qué dijo? Qué grande la rusa. Como él, pero más allá del nombre, como él varios, que generan ahí como una identificación, ¿no? Pero hay algo que siempre obstaculiza, que ahí haya algo Y bueno, más colectivo. porque creo que siempre lo derivan a una discusión meramente electoral, de mal menor, y hasta que no superemos eso... De nombres, candidatos y estrategias no, y de electorales. mal menor, ¿viste? ok. Todo el tiempo que solo te queda pelear por el mal menor. Y bueno, eso te lleva todo el tiempo a estar corriendo de atrás. Y además con cada candidato que mamita, ¿no? Porque, viste, lo veo a Scioli bailando, ¿qué bailaba? Con Virginia Gallardo. Y vos Sí, decís, lo vi, este sí, tipo sí. no para de tomarnos el pelo, ¿viste? Bueno, basta.
Basta. Empecemos a discutir en serio, nos van a encontrar en la calle, nos van a encontrar peleando, pero a mí no me alcanza con que me pongas like o me digas que bien la rusa. Empecemos a discutir en serio cómo yo le digo, el otro día lo decía en la plaza, acá hay que militar. Acá no alcanza con las redes sociales o con decir que bueno, te acompaño. A mí siempre me gritan te amo, ¿viste? Y yo le digo, che, además de amarme, vamos todos juntos a pelear porque, claro, que estamos en un momento complicado. Entonces, el que no vea eso... Y todos te quieren bajar el precio, ¿viste? No, acá deja que yo la canchereo, dame 2 años, pero en 2 años, ¿quién va a quedar en 2 años? ¿Fate va a quedar en 2 años? Digo, no nos olvidemos lo de Fate, es terrible. Es parte de un industricidio que hay en nuestro país, donde de nuevo los ricos se salvan y pagan las consecuencias la clase trabajadora. Y la reforma laboral es lo que necesitaban para complementar ese industricidio y despedir barato. Entonces... Que la CGT haya arreglado su negocio no quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras hayan ganado algo en todo este debate. Me parece que estamos ahí en un momento... Empezamos a discutir de nuevo. No, pero es que es lo interesante de la discusión política. Bueno, eso. Hay que Fate es un gran momento para rodear de solidaridad, para estar todos ahí, para impedir el desalojo, para decirle a esa justicia que no vamos a permitir ningún desalojo y de salir a pelearla en serio. Hay como puntos donde se juegan esas cosas, ¿viste? Y Fate es un punto de inflexión en el que tenemos que poner todo. Gracias, Miriam. Gracias por haber venido. A vos. Miriam Bregman.